Estaba pensando que octubre es un mes de grandes acontecimientos, ¿eh? El nacimiento de Perón, 12 de octubre, y el que y el más 17, nos golpea, que es el 17. el 17, ¿no? Que es una bandera histórica que tenemos los peronistas, los nacionalistas en realidad, Sí, porque sí. ha sido un movimiento épico en su momento que marcó una parte de la historia argentina a fuego. ¿Cómo será que aún hoy nosotros seguimos recordando esa fecha como una de las fechas más trascendentales de todo lo que ha sido esta construcción del peronismo en tantos años? Y naturalmente en la búsqueda de ese proyecto inconcluso que aún tenemos los justicialistas, y que bueno, la lucha continúa y seguramente nuestro objetivo va a estar marcado por esa concreción. Claro, hay muchos 17 de octubre en adelante, porque vos fíjate que el 17 de octubre marca la incorporación del movimiento obrero al concierto nacional, porque hasta ese momento Irigoyen había incorporado a la clase media. Así es. La clase obrera, el campesinado estaba como fuera de la estructura del país, ¿no? La sangre, la fuerza fundamental del 17 fue el pueblo trabajador. Exacto. Indudablemente. Exacto. Y también el encauzamiento de toda esa fuerza hacia un pensamiento nacional ideado por Perón en su momento, y así nace el peronismo. El peronismo nace en ese 17 de octubre. Claro, porque antes era el Partido Laborista. Claro, eran la izquierda, el Partido Laborista, que tenían la representatividad de todos los trabajadores, hasta que Perón le dio organización a esto, a tal punto que, bueno, nace y tenemos en nuestra definición, si se quiere, de lo que es el peronismo, al movimiento obrero como la columna fundamental de nuestro pensamiento. Fíjate qué importante será que marca nada más y nada menos que la columna fundamental de nuestro movimiento. La columna vertebral del movimiento. Exactamente, general, exactamente. ¿no? Y ahí, ¿sabés que me estaba acordando de Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando él dice que el 17 de octubre es el subsuelo de la patria sublevado. Me parece una imagen maravillosa, porque figurativamente sería como el renacer de esas raíces escondidas bajo tierra y que empieza a germinar y a dar vida a todo eso que hasta ese entonces estaba muerto para la sociedad, y nace para no morir nunca más, porque en definitiva, cuando hablamos de esto y de esas partes importantes que había escrito Scalabrini Ortiz, podemos ir a la actualidad y entender que hoy también todas estas realidades que fue dando, no solamente el nacimiento, sino el desarrollo del peronismo, es un continuismo que hasta el presente lo tenemos nosotros como ejemplo con lo que está sucediendo en el país y en Latinoamérica, podríamos nombrar tranquilamente, porque cuando hablamos de la patria grande no podemos dejar de hablar de Latinoamérica y hablar de ese renacer, de toda esa esencia de pueblo que busca no solamente sus ideales, sino su protagonismo, sus realidades, y que perfectamente lo decía Scalabrini Ortiz con esa metafórica expresión, ¿no es cierto?, muy poética, que realmente marca en profundidad lo que es el pueblo y lo que el pueblo desea desde su esencia en ese nacimiento. Sería bueno, porque yo creo que muchos de los jóvenes entienden lo que es el 17 de octubre, pero por ahí no está suficientemente difundido lo que era antes del 17 de octubre. Cuando Perón oficializa el estatuto del peón rural, y marca la distancia que tiene que haber, es increíble esto, entre la casa del peón y el chiquero, porque lo hacían vivir prácticamente con los chanchos. No, totalmente. Y no había ninguna legislación que lo defendiera. No. Hablar del 17 de octubre es digamos, la resultante de tantas cosas. Ese fue el no va más, el grito de libertad de todo un pueblo, que obviamente en ese entonces era ir a la búsqueda de su conductor, el teniente coronel Perón, que estaba preso, pero fue indudablemente la bandera que marca el punto de inicio de un pueblo rebelado hacia su destino, y que fue marcando indudablemente a partir de ahí
todo lo que ha sucedido revolucionariamente, en el buen sentido de la palabra, a favor del pueblo en todo este tiempo, conducido por Perón, por supuesto. Pero bien decías vos que antes de eso había una Argentina que casualmente, no casualmente, históricamente se vuelve a repetir a través de los tiempos. Hoy estamos nuevamente en una Argentina donde ese pueblo intenta nuevamente dar ese grito de libertad, tratando de buscar sus objetivos, de buscar sus ideales, de buscar su futuro. Hoy tenemos tal vez la posibilidad de poder desarrollar un 17 de octubre nuevamente, así como lo estamos haciendo nosotros, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas de comunicación que hoy impera y que ha cambiado el mundo, ha revolucionado el mundo de tal manera que hoy la comunicación es algo realmente imposible de soslayar para todo lo que signifique un pensamiento político o una acción política. Y en este sentido, yo creo que este 17 de octubre de hoy en día es un 17 de octubre donde vemos, a través de todo esto que estamos comentando, que hay una interrelación social de apreciación y de análisis que indudablemente nos demuestra que hay un 17 de octubre activo aún, felizmente. Y bueno, hay que repetir el 17 de octubre sistemáticamente porque pareciera que esta revolución inconclusa de la que vos hablabas, hoy ya no es los camiones yendo a Plaza de Mayo o los puentes, sino es por ahí Facebook, Instagram, Internet. Compañeros que opinan, que levantan parte de esos tiempos épicos de la historia, como así también parte de las realidades que hoy estamos viviendo. Cada vez que hay un pueblo que está protestando por sus derechos, indudablemente que es un 17 de octubre. Cada vez que estamos luchando por las inequidades, cada vez que vemos que hay una necesidad de derecho en algún lugar, estamos luchando por un 17 de octubre, estamos haciendo un 17 de octubre. No estamos viniendo con los decamisados que pasaban el puente y se venían hacia la capital sin, digamos, como bien decías vos, con las tranvías llenas, subido hasta el techo, pero sí estamos transitando con los medios de hoy un 17 de octubre distinto, pero con los mismos objetivos, como te decía. Y en este sentido, yo creo que estando en este lugar, en nuestra querida provincia de Formosa, con un gobierno justicialista, con un conductor como nuestro compañero Gildo Infran, podemos dar indudablemente muchos ejemplos del hoy, de lo que significa el 17 de octubre por nuestras luchas, por las luchas de seguir manteniendo el fuego sagrado del peronismo desde el costado norte de la patria, como acostumbramos a decir, y que trasciende como ese faro que va alumbrando hacia el país desde la postura y de la intención de un hombre del peronismo como es Gildo Infran, y que hace que en esta fecha, como la de hoy, por ejemplo, hoy es el día del natalicio de nuestro gran conductor, el general Juan Domingo Perón, y con esta fecha que estamos recordando, indudablemente que la presencia de un líder, de un conductor, como es el compañero Gildo Infran, le da garantía de que ese proyecto inconcluso sea una esperanza y no una utopía, sea una esperanza de que se va a cumplir los objetivos que se han trazado y que nos marcamos los peronistas como el objetivo central, lograr una tercera posición en el mundo, que para muchos puede ser ya un discurso tal vez perimido, viejo, pero en realidad es lo más nuevo que nosotros podemos festejar, la posibilidad de que en el mundo exista una tercera posición que permita que los pueblos tengan su autodependencia, que puedan tener su soberanía política, su independencia económica, su justicia social, para que de esa manera no solamente el pueblo argentino, el mundo pueda tener sociedades y hombres mucho más felices en una realidad territorial que pueda crecer y acompañar esa felicidad. O sea que, en definitiva, lo que estamos diciendo es que celebramos un 17 de octubre que pasó, construimos un 17 de octubre que está y tenemos la esperanza de que este 17 de octubre se vuelva a repetir
hasta que logremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Indudablemente, el peronismo nació para eso. El peronismo no nació para ganar elecciones coyunturalmente en cada elección, valga la redundancia. El peronismo nació como un movimiento, como una ideología que tiene objetivos precisos, que es cambiar la realidad social, donde, en este caso en la Argentina, buscando un equilibrio entre lo material, lo espiritual, tratando de lograr esas banderas que nosotros estábamos recién opinando, y donde fundamentalmente el eje central de su ideología es el hombre. Nosotros entendemos que el hombre, ese hombre de carne y hueso y espíritu, necesita justamente ser feliz y vivir en una comunidad que se realice. Y el peronismo nació por eso. Bueno, hoy lamentablemente eso aún no existe. Hemos estado en procesos de nuestra vida democrática con adelantos que indudablemente nos llevaban a ese camino. Lamentablemente, una vez más, como ha sucedido siempre, el peronismo ha sido, y esta ideología nuestra ha sido coartada por aquellos intereses que naturalmente se contraponen y nos impiden poder llegar a esa concreción final que tenemos de nuestro proyecto, pero con la seguridad de que la lucha continúa. Y esto es lo importante, seguimos luchando, no nos rendimos y esperanzado de que efectivamente en algún momento de nuestra historia esa felicidad vamos a tener de poder tener un peronismo y una tercera posición en el mundo, que indudablemente está reflejado en una sola palabra, que es justicialismo. Como dice el gobernador, acá no se rinde nadie. No se rinde nadie, esa es la propuesta.